Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos todos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abordar sobre programación de computadoras. Para abrir esta sección vamos a hacer o resolver un problema, el cual es de mi autoría, pero vamos a verlo porque tiene bastantes implementaciones que son interesantes de ver. El problema está en la plataforma OmegaOp, así que les voy a dejar el link después abajo para que puedan resolverlo si quieren. El problema se llama teoría de números versus bubble sort para todos. Ahora, para abordar un problema, primero hay que leer el problema, hacer una solución en papel o en un papel digital y después procedemos a programarlo. Entonces, primero vamos a leer el problema y ver de qué trata. Bueno, de inicio podemos verificar dos cosas interesantes: el límite de tiempo, que son 500 milisegundos, y el límite de memoria. La memoria aquí es normal, regular, como otros problemas, pero el tiempo se nos acorta a la mitad. Por lo regular nos dan un segundo, pero en este caso estoy yo colocando aquí 500 milisegundos. Pero bueno, vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Nos dice que existe un viejo dicho que dice que existe una fórmula y una manera iterativa para solucionar un problema. El problema nos va a decir que debemos encontrar el camino más corto para llegar de un número X a un número Y, tomando en cuenta que las únicas modificaciones a los números es sumar un número primo, llamémosle A, que sea menor o igual al parámetro n. Ok. Nos dice que vamos a tener un número n. Bueno, una nota es que solo podemos utilizar los números primos menores o iguales a n, llámese A, por ejemplo. Después x, que es el número inicial, y y, que es el número al cual se desea llegar. Ok. Y ahora otra nota, que como es un concurso de velocidad, se debe buscar la manera más corta de llegar desde x hasta y. Bueno, el problema son dar los tres números y buscar un camino para llegar de x a y, si es posible. Y si no, imprimir esta frase de aquí, que tenemos acá. Nos dan la entrada, salida y un caso de ejemplo. Entonces vamos a resolver este caso de ejemplo. De entrada nos van a dar tres números, 10, 2 y 8. Vamos para acá. A ver, ¿dónde está aquí? Nos dan, por ejemplo, 10, 2 y 8. Y según entendimos, 10 es mi número n, 2 es mi número x y 8 es mi número y. Entonces mi objetivo es llegar desde x hasta y en el menor número de pasos. Ahora, de inicio, esta descripción del menor número de pasos nos va a dar una idea de que estamos buscando una solución con ayuda de un mecanismo, un algoritmo, el cual va a ser una búsqueda en amplitud, debido a que nos pide menor número de pasos, pero puede ser que sea una profundidad. Sin embargo, vamos a desarrollarlo para ver más o menos cómo podemos llegar a la solución. Ahora, nos dice que para que pueda llegar yo de x a y, de x hasta y, yo me voy a auxiliar aquí de un número a, al sumarlo específicamente. Pero la condición es que a va a ser un número primo y que a va a ser menor o igual a n. Algo interesante es que aquí n está hasta 1.000.000, el cual va a ser menor o igual a 1.000.000. Ahora, hay que desarrollar primero el caso de ejemplo y resolverlo para ver de qué aspecto o por qué lado podemos abordar el problema. Entonces, si mi n es 10, primero tengo que sacar cuáles son los primos o mis números a que son viables para este problema. Vamos a ponerlo aquí de número azul. Entonces, todo número primo es un número que es divisible solamente entre sí y su base. Entonces, menores a 10 vamos a tener que son el número 2, el número 3, el número 5 y el número 7. Siempre y cuando sean menores iguales a 10. Eso es algo muy importante. Ahora, para que podamos llegar a una solución, aquí podemos implementar la creación de un árbol. Bueno, sería más que nada un árbol de análisis, en el cual
vamos a simular cuál es el camino a recorrer para llegar desde 2 hasta el número 8. Entonces, algo interesante es que aquí en la salida, en la solución de salida, nos dice que en caso de que lleguemos al número y, tenemos que imprimir cuántos pasos o cuántas transiciones hicimos y cuáles fueron cada una de ellas, cuáles fueron los números a los que llegamos. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis, nuestro árbol de análisis basados en esos datos. Entonces, mi estado inicial sería el siguiente. Vamos a ponerlo de rojo. Yo tengo mi número X, el cual es 2. Tengo la cantidad de pasos, las cuales son 0. Y tengo mi historial, el cual solamente es el número 2, porque es lo único que llevo recorrido. Después, para que yo pueda crear un hijo o un estado hijo de este estado padre que tengo aquí, de este que es mi padre, pueda yo crear un hijo, tengo yo que sumar aquí un número A. Y en este caso de 10, 2 y 8, nuestros números A son 2, 3, 5 y 7. Entonces, vamos a crear la primera generación de hijos. A mi número 2, que es el padre, le voy a sumar un número A. Por ejemplo, en el primer caso, el número 2. 2 y 2 nos va a dar, vamos a ponerlo por aquí, 4. ¿En cuántos pasos? En un paso. Y mi historial de avances es 2 y 4. Ok. Después el 2 le voy a sumar el 3. 2 y 3 me da 5. Con un paso. Y mi historial de avance es 2,5. Después 2 más 5 me va a dar 7. Con un paso igualmente. Y mi historial de avance es 2,7. Y después 2, 3, 5. Después nos tenemos aquí el 7. 2 y 7 me va a dar 9. Con un solo paso. Y mi historial es 2,9. Entonces aquí podemos ver nosotros la primera generación. Entonces aquí tenemos el 4, 5, 7 y 9. Sin embargo, no hemos llegado a una solución. Pero algo interesante aquí. Algo interesante es que aquí nuestro número 9, este de aquí, es mayor a mi y o a mi objetivo. Así que no me sirve continuar o tomarlo en cuenta, porque solamente estoy creando memoria y estoy gastando tiempo. Entonces lo que hago es eliminarlo y sacarlo de mi lista. Ahora vamos a ir con la tercera, bueno, la segunda generación. Vamos a colocarla de color verde. Ahora, este 4 que tengo aquí, que es el de mi valor actual, le voy a ir sumando otra vez estos números primos para ver si puedo llegar a este que está aquí, que es el número y. Entonces 4 más 2, me voy a poner en escalera, 4 más 2 me da 6, con 2 pasos, y mi cadena es de 2, 4 y 6. 4 más 3 me da 7, con 2 pasos, y 2, 4 y 7. Ese es mi historial, ese es mi procedimiento que voy siguiendo. Ahora el 4 con el 5 me va a dar 9 con 2 pasos e hipotéticamente siguiendo el ciclo 2, 4 y 9. Pero aquí pasa lo 5, perdón, pero aquí pasa lo mismo. En primera, aquí este 9 de acá es mayor que mi y, entonces pues no me sirve continuarlo. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que aquí yo había llegado antes, por así decirlo, al 9 con un solo paso. Había llegado con menor número de pasos. Entonces no me sirve porque estoy gastando simplemente pasos. Entonces hay que eliminarlo. Después el 4 y el 7. A ver, vamos a ponerlo de verde.
nos va a dar 11 con 2 pasos y siguiendo 2, 4, 11. Pero nos pasa lo mismo, el 11 es mayor que y, entonces como es mayor no me sirve de nada continuar aquí porque no voy a llegar a un estado, a un estado final, a una solución. Entonces lo eliminamos. Ya tenemos aquí 2 nada más. Ahora vamos con el siguiente punto, que fue el 5. 5 le sumo 2, me da 7. Con 2 pasos, 2, 5, 7. Pero resulta que aquí ya había llegado yo al número 7. Aquí está. Es el mismo número de pasos, pero ya había llegado yo antes. Así que como había llegado yo antes y estamos siguiendo las reglas de una búsqueda de amplitud, pues tenemos que eliminarlo, porque es un estado repetido como tal. Entonces lo eliminamos. Vamos por el siguiente estado. 5 más 3 nos da 8 con 2 pasos, siendo la cadena de 2, 5 y 8. Y si son atentos, este 8 de aquí con este 8 de acá son iguales. Entonces ya llegué yo a mi estado de solución. Entonces esto es correcto. Llegué al número 8 con 2 pasos, aquí está. Y esta es mi cadena 2, 5, 8. Hay que comprobar aquí. Efectivamente, 2 pasos y 2, 5, 8. Entonces aquí ya probamos que esta idea de solución que tenemos está funcionando. Entonces, si quieren vamos a probar la otra. Aquí. 10, 2 y 3. Tenemos 10, 2 y 3. Números primos menores o iguales a 3, 2 y 3. Si vamos a ir del 2 hasta el 3, tenemos 2 con 0 pasos. Y en nuestra historia tenemos el número 2. Entonces hay que ir sumando 2 más 2, 4 en un paso y siendo 2,4. Pero nos pasamos porque 4 es mayor que 3. Así que lo eliminamos. Y 2 más 3, 5. Ni siquiera hay que intentarlo. Nos damos cuenta que aquí para llegar del número 2 al 3 no se puede. Es imposible. Así que imprimimos la cláusula cuando no es posible. Matemáticamente tenemos oportunidad. Ahora, ya que probamos nuestra idea en un papel, hay que plasmarla ya a nuestro código. Entonces vamos a irnos a la parte de la programación. Entonces aquí está. Ok. Nada más permítanme hacer el espacio. Ok. ¿Dónde está el mouse? Aquí. Bueno, para la parte de la programación hay que recordar cuál fue nuestra idea de solución, que es básicamente hacer una búsqueda en amplitud desde nuestro número X hasta nuestro número Y, siempre y cuando las sumas de los primos estén dentro del rango menores o iguales a Y. Entonces, para esto, primero hay que crear nuestras variables n, x y y procedemos a leerlas en el programa. Ok. Después de esto nos comenta, necesitamos los números primos menores o iguales a n. Si están en casa, pues pueden buscar en internet cuáles son los números primos menores o iguales. Si es 1000, 1.000.000, pues buscarlos. Pero en competencia no pueden abrir una página de internet para acceder a información. Entonces, para ello es importante conocer estrategias para encontrar cierto tipo de números. En el caso de los números primos, hay un algoritmo el cual se llama, o el cual es conocido como la criba de Eratóstenes, la cual nos va a decir cuáles son todos los números primos menores o iguales a un número n.
Entonces vamos a crear una función que nos dé cuáles son los números primos. Vamos a llamarla crear criba y vamos a mandar como parámetro nuestra variable n, que va a ser el máximo número de primos, el máximo el número de mayor al que un primo puede aspirar. Creamos una función crear criba que reciba su parámetro. Vamos a ponerle q aquí. Ahora, crear criba solamente quiero yo que me haga la criba y me guarde los primos en un vector. Por lo tanto, crear criba puede ser una función de tipo void, de tipo vacío, debido a que no me va a devolver absolutamente nada, solamente es de uso. Entonces, yo quiero que los guarden un vector. Puedo hacer un arreglo o puedo utilizar un vector de la librería vector como tal. Vamos a utilizar de la vector para aprovecharnos de sus funciones. Creamos entonces un vector, vamos a llamarle primos y vamos a almacenar todos nuestros primos y vamos a usar vamos a cumplir los requerimientos de la criba como tal, el algoritmo. Voy a hacer un video después para explicarles de forma más extendida en qué consiste, pero una criba básicamente es un arreglo de 1 a n, el cual nos va a ir marcando cuáles son todos los primos de una secuencia de números. Entonces, para funcionar necesita en primera instancia que nosotros vayamos a crear ¿cómo se llama? Un arreglo. Vamos a ponerle criba, por ejemplo, el cual sea de 1002 elementos. Ok, aquí está, en el cual nosotros vamos a ir navegando. Hola, una disculpa, pero no se escuchaba correctamente, había un problema aquí con el audio, pero bueno, no hay problema. Entonces continuamos. Creamos nuestro arreglo criba de tipo entero de 1002 espacios, y ahora vamos a seguir en este momento como tal el algoritmo de la criba, el cual nos dice que en la posición número 1 vamos a colocar nosotros vamos a marcarlo como un falso, por así decirlo, un número 0. Después vamos a ir desde 4 hasta menor igual a q y vamos a ir aumentando de 2, vamos a ir de par en par. En este proceso nosotros vamos a marcar nuestra posición en la criba como si estuviera visitado o como que no es apto para ser un primo, debido a que los primos, pues los pares pues no son primos, solamente el número 2 podría ser, es contemplado como un primo. Después aquí vamos a crear nosotros un for desde i igual a 3 hasta i menor o igual a la raíz cuadrada del número máximo que queremos encontrar de primos. En este caso, como nuestro parámetro está mandando a la variable q, sería hasta la raíz cuadrada de q. Raíz cuadrada en C++ lo podemos poner como sqrt de q. Y luego vamos a ir aumentando de 2 en 2. Para poder nosotros utilizar la función sqrt hay que incluir la librería mat.h. ok, ahora pregunto si no está visitada anteriormente mi posición en la criba, voy a irme a su inmediato cuadrado. Entero j es igual a i por i, mientras que j sea menor o igual aquí j más igual a i.
Aquí específicamente tengo que irme al cuadrado y desde el cuadrado avanzar hasta mi tope. Pero para avanzar no voy a ir aumentando de 1 en 1 o de 2 en 2. Tengo que ir de mi número en número. Ejemplo, si yo tengo el 3 y no está visitado, como en el caso de real, me voy al 9. Y de ahí el 9 lo marco el 12, marco el 15, etcétera, porque son sus múltiplos y nunca saldrán como potenciales primos. Entonces, escriba en la J es igual ahí. Ok. Ahora, hasta aquí acaba el algoritmo de una criba como tal. Pero yo he creado el vector de enteros llamado primos para ir guardando todos los primos que me sean útiles. Entonces solamente hay que agregarle esa pequeña parte de ir agregando los primos a mi vector. Entonces desde i igual a 2 hasta i menor o igual a 1 y más. Voy a decir que si no criba primos punto pushback de i. Ok, y con esto ya me estoy asegurando de que estoy metiendo todos los primos. Vamos a verificarlo si quieren. Vamos a hacer un recorrido en nuestro vector de primos. Vector de tipo int 22. Ok, en esta parte lo que estoy haciendo es inicializar un iterador o un puntero a primos.begin, que es un vector. Entonces, como primos es un vector de la librería vector, podemos utilizar una de sus funciones, la cual es el begin y el end, para recorrerlo. Podemos recorrerlo con un for normal, pero para ser un poquito más rápidos o para utilizar más bien estas herramientas, vamos a utilizar el iterator. Entonces desde el begin hasta que sea diferente al end vamos aumentando nuestro iterador y al final solamente imprimimos asterisco, que es una referencia hacia un puntero, y el iterador. Entonces vamos a probarlo colocando el número 10, por ejemplo. 10, 2 y 8. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Nos salen el número 2, el número 3, número 5 y número 7, que son los únicos primos que podemos utilizar para que podamos llegar a una solución. En este caso, por ejemplo, si agarramos el número 1000, 1000, 2 y 8, nos arroja todos los primos menores iguales a 1000, que son 168. 168 números. Bueno, esto lo comentamos aquí. Ahora, ya que creamos nuestra criba, lo que hay que hacer es proceder con la búsqueda en amplitud. Ahora, recordamos que habíamos dicho que en nuestra búsqueda de amplitud íbamos a tener un número que iba a ser nuestro valor, nuestra cantidad de pasos y el recorrido que llevábamos. Entonces vamos a crear un tipo de dato que nos guarde esos tres valores. Para ello vamos a hacer uso de una estructura. Llamémosle estado. Entonces tendría un entero llamado valor, otro pasos y una cadena de enteros en donde se guarda nuestro recorrido. Podemos utilizar otro vector de tipo entero que se llame historia, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Quizá. Creamos un padre
y un hijo, porque es pues la base de una búsqueda en amplitud. Y para hacer la búsqueda necesitamos también de una queue. Entonces una queue de tipo estado que se llame cola. Y para ello debemos de incluir la librería específica queue. Ahora lo primero que hacemos es crear a nuestro padre o nuestro dato padre para poder encolarlo. Vamos a decir que padre.historia, punto pushback de x. ¿Por qué? Porque como bien habíamos comentado aquí, el primer valor que va a llevar nuestro padre es el del mismo, porque a partir de ello es que podemos desarrollar todo nuestro árbol de búsqueda. Entonces colocamos a x para que esté en la historia y después vamos a meter a padre a nuestra búsqueda en amplitud. Vamos a utilizar esta herramienta cola.push de padre, el cual va a ser igual a x, x porque es mi valor inicial, 0 porque es mi número de pasos, y después vamos a meter la cadenita de la historia que íbamos, simplemente padre.historia. Ok, después aquí ya vamos a la búsqueda dentro de nuestro while, en el ciclo, por así decirlo. Mientras nuestra cola o nuestra queue no esté vacía, vamos a hacer la estructura del while. Me gusta mucho comentar que para hacer una búsqueda cualquiera dentro de un while necesitamos tres cosas. Primero, actualizar. Después, preguntar si estoy en mi estado ideal. Y por último, hacer los movimientos o las transiciones. Entonces, primero vamos a actualizar. Decimos que padre es igual a cola.front y cola.pop. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es que el estado que yo voy a procesar, por ejemplo este o este en su debido momento, va a ser igual a el frente de la cola que voy creando, según la estructura de datos que voy utilizando, siempre y cuando respetemos cuál es el proceso en el cual vamos colocándolos en esa estructura. Entonces ya actualizamos, después preguntamos si hemos llegado a nuestro estado ideal. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a nuestro estado ideal? Si padre.valor es igual a y, que es esto de aquí. Si padre.valor es igual a y, lo que tengo que hacer es, ¿dónde está? Aquí, imprimir esta cadenita de acá, luego el número de pasos y mi historial. Entonces vamos a copiar la cadena, imprimimos la cadena junto con un salto de línea, después imprimimos cuántos pasos nos llevó llegar a esa posición, padre.pasos, otro salto de línea, y cuál fue nuestra historia. Para esto utilizamos otra vez una navegación en nuestro vector de la misma forma, vector de tipo int, dos puntos, iterator y t va a ser igual, en este caso va a ser igual a la historia de mi padre, y padre aquí le hemos colocado que su historia es un vector de tipo entero. Entonces en esta parte de aquí nos vamos a padre.historia.begin.
Luego, mientras it sea distinto a padre.historia.end más it. Y lo único que hacemos es ir imprimiendo nuestro puntero con un espacio. Y después retornamos 0. Porque en cuanto ya hayamos impreso la cadena, bubble sort, después los pasos y nuestra historia, pues ya hay que cerrar el programa. Porque si no lo hacemos, después del if, si colocamos algo más que aquí van a ser los movimientos, los puede leer y con esto se va a entorpecer mucho nuestro programa y de hecho nos daría una respuesta incorrecta. Entonces, aquí en movimientos, lo que hay que hacer es navegar a través de este arreglo que hemos creado, el cual va a contener todos los primos posibles e irlos sumando siempre y cuando sea posible hacerlo. Entonces, ¿dónde están? Aquí. Navegamos el vector. Hacemos lo mismo de nuevo. Hay más formas de ir navegando un vector por medio de un iterador, pero esta es la que con esta es la que me acomodo yo un poquito más. Si quieren hacer otra, pues pueden hacerlo sin problemas. Iterator item va a ser igual a primos.begin, mientras que it sea distinto a primos.end más it. Entonces aquí tengo que ir sumando mis primos siempre y cuando sea posible. Va a ser posible si yo no me paso de mi valor y, que es ese de acá. Y si tomamos en cuenta otra característica de una búsqueda en amplitud, es que va a ser posible si no está repetido, como aquí por ejemplo, que el 9 ya estaba repetido acá. Entonces, para asegurarnos que no está repetido, nos vamos al inicio de otra vez y vamos a crear un arreglo de marcas de tipo bool, el cual sea del mismo tamaño de nuestra n, que es 1.000.000. Ok, 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 1.000.001, por lo del 0 al inicio, y lo ponemos en falso. Después aquí ya hay que preguntar si padre.valor más el primo posible si es menor o igual a y, y si no ha sido marcado, padre.valor más el puntero. Voy a proceder a encolar al hijo, siempre y cuando actualice sus datos correctamente. Entonces aquí podemos hacer esto: igualamos hijo a padre y simplemente vamos a irlo modificando. Por ejemplo, hijo.valores, no, y el valor es el inicial, hijo.historia.pushback de padre.valor más it. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que el nuevo valor de mi hijo, que es el padre, o sea, soy yo, más la suma del primo que fue aceptado, tiene que meterse a la historia de mi hijo para que pueda procesarse correctamente. Ejemplo, si trasladamos el padre.valor más it, en este caso el 6 aquí sería este 6 de acá, en el caso del 7 sería el 7. Es simplemente ir metiendo el último dato que vamos manejando. Después, hijo.valor va a ser igual a padre.valor más nuestro primo posible. Luego hay que comentar el número de pasos, porque si ya metemos un hijo quiere decir que es un paso mayor. Hijo.pasos va a ser igual a, hijo.pasos, bueno, aquí podría ser hijo.pasos igual a padre.pasos más 1, pero como ya lo igualamos, simplemente hacemos hijo.pasos más.
y procedemos aquí a colocarlo en nuestra respectiva queue, cola.push de hijo, y no olvidemos marcar marcas en la, aquí puede ser padre.valor más mi puntero igual a true, a verdadero. Puede ser así o puede ser marcas en la hijo.valor sin problema. Entonces vamos a borrar esto de aquí y esto. Después que hemos hecho el proceso en todo nuestro while, puede ser que no lleguemos al estado de solución como nos lo marcó este punto de acá, el segundo caso. Entonces, si no llegamos, nos dice que hay que imprimir esto. Entonces, hasta el final de todo, ponemos cout, abrimos las comillas y la frase. Y con esto nos aseguramos que si en algún momento no llegamos a la solución, imprimiremos esto que no se puede llegar a la solución y cerraremos el programa. ¿Cuándo llegaremos aquí? Cuando nuestra queue esté vacía. Esto quiere decir que simple y sencillamente no podamos procesar más datos. Ahora vamos a eliminar esto aquí también. Y vamos a copiar esto. Y vamos a hacer la prueba para ver si nos sale correctamente. Efectivamente, nos vamos para acá y podemos ver que coincide 10.2.8, el Google Store para todos, 2.2.5.8. Ahora probemos un caso que no se puede. Efectivamente, coinciden los casos de salida, así que no hay problema. Entonces, simplemente verifiquemos que esté todo en orden, correctamente colocado, algún comentario o algo así. Copiamos y pegamos. Colocamos nuestro lenguaje en el cual vamos a enviar, sea más 11, en este caso, y lo enviamos. Y hay que esperar al feedback de la plataforma. Nos dio 100% respuesta correcta, entonces hemos resuelto correctamente nuestro problema. Ahora, si quieren intentarlo, les voy a dejar el link abajo para que accedan. Es un problema de mi creación, así que no hay problema quienes quieran hacerlo. Y pues en síntesis, para hacer este problema, yo diría que es un problema de nivel fácil, nada más hay que conocer el manejo de los iteradores, de los punteros, si lo que es necesario, conocer la criba, cómo hacerla, conocer la creación de las estructuras de datos y el manejo de librerías sencillas como la vector, la mat, la queue, muy sencillo. Entonces, pues esto fue el primer problema. Con esto se abrió la sección de programación de computadoras. Espero traerles más contenido después. Y mucho cuidado después con el lenguaje que elijan para